Una noticia muy triste la hemos registrado. Escuchamos esta mañana 3 entrevistas que pudimos hacer en vida con Shimon Peres cuando fue primer ministro, y hace poco una muy emotiva cuando se encontró con el Papa y hablaba de cristianos, de judíos, de musulmanes, su sueño de paz. Nuestro invitado lo escuchan permanentemente en la W para hablar del proceso de paz en Colombia, que se ha perfeccionado hace apenas 2 días en Cartagena, porque él ayudó muchísimo. Me refiero al exministro de Seguridad Pública y exministro de Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami. Hoy nuestro tema va más enfocado no a ese asesor de paz que ha tenido Colombia, sino a ese historiador, ese estudioso de la literatura hebrea, ese profesor de la Universidad de Tel Aviv. Nos acompaña a esta hora el vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz, autor de muchos libros, el exministro Shlomo Ben-Ami. Señor Ben-Ami, buenos días. Buenos días. Pues ya de la paz y de agradecerle todo lo que ha hecho por Colombia, usted debe estar un poco cansado de hablar. Hoy lo llamamos para que nos diga la historia, sus nietos, ¿qué van a leer de Shimon Peres? Cuando pregunte un nieto suyo quién era Shimon Peres, ¿qué va a leer él? ¿Qué va a encontrar en los libros? Pues se encontrará de todo, la verdad, porque la historia es lo que es. Lo inmediato no siempre refleja, en fin, la complejidad de la persona, ¿no? Después vienen las biografías, viene la perspectiva histórica. Una cosa, no obstante, no quedará en duda, ¿no? Pienso yo, y es que Pérez era un gigante político. Era una persona que la historia de Israel, por lo menos desde el 1945, 44, antes de la creación del Estado, hasta estos días, está marcada por su presencia. Él entró en la vida pública durante la presidencia de Harry Truman en Estados Unidos. Pues imagínese usted los años que ha estado en política y ha tenido su influencia en la vida de los israelíes de una forma muy marcada. Prácticamente difícil de encontrar un ministerio en el que Pérez no haya ocupado, de trabajo, de transporte, de exteriores, de defensa, de hacienda, prácticamente de todo, ¿no? Sí. Era una persona que tenía una vocación política irresistible. Señor Ben-Ami. Irresistible, sí. Sí, no, discúlpeme, a lo largo de esas 7 décadas de gestión pública del señor Peres, pues lógicamente hay claroscuros, como en todas las carreras políticas, pero en general el mundo coincide en que fue una de las figuras que más hizo por el entendimiento entre israelíes y palestinos. Usted, que probablemente ha tratado con el señor Peres más de una vez en persona, ¿cree que a él le quedó la frustración de no haber podido cerrar el acuerdo definitivo de paz con Palestina? Sin lugar a duda, esa ha sido la mayor frustración de él y de todos los políticos israelíes que intentaron esta aventura, ¿no? Sin lugar a duda. Y los últimos años de su vida pues estaban dedicados prácticamente, casi exclusivamente a este objetivo. Él no lo consiguió. No lo consiguió Rabin, que acabó asesinado, y no lo conseguimos nosotros, menores personas, para ponerlo de alguna manera. Y habrá algo en este conflicto que se resiste, algo muy inherente a la naturaleza del conflicto que se resiste. Son ingredientes étnicos, religiosos. Ahí los colombianos tienen una cierta ventaja. Si usted le añade al conflicto con la guerrilla un elemento religioso o un elemento étnico, seguramente sería, y lugares sagrados y todas estas cosas, seguramente sería un poco más difícil de resolverlo. Pero de todos modos, sí, efectivamente, esa es la frustración con la que se fue a otra vida este hombre. Pero le decía que si yo tengo que definir, digamos, con 2 palabras
la personalidad de Peres yo las definiría con las siguientes palabras. Una es el nombre de una ciudad en Israel, Dimona. No sé si eso les suena lo que significa la palabra Dimona, ya se lo explicaré en un minuto. Y la otra palabra es Oslo. Dimona es donde supuestamente, según publicaciones extranjeras, Israel tiene su central nuclear, donde tiene su poder nuclear, según la prensa extranjera. Y Oslo son los acuerdos de Oslo. Ahí, desde el uno al otro, gira la personalidad de Peres. Peres es el artífice de Dimona, es el que en los años 50 creó la alianza con Francia. Israel tuvo una alianza muy íntima con Francia a lo largo de los años 50 hasta el 1967, cuando el general de Gaulle cambió la política francesa en el Medio Oriente, y durante ese tiempo se construyó el poderío militar y las capacidades supuestamente, según la prensa extranjera, de nuclear, y nos llevó a la victoria de la guerra de los 67, de la guerra del 67. O sea que Peres fue en la segunda etapa de su vida más recordado como un hombre que buscaba la paz, pero durante la mayor parte de su carrera fue un hombre fue un halcón realmente, fue un halcón en búsqueda de la consolidación del poder militar, del poderío militar israelí. Eso fue, y después, pues la segunda etapa fue otra cosa, fue lo que decía yo, en torno a Oslo y la aspiración de llegar a un acuerdo con los palestinos. Señor... Sí, dígame. Sí, buenas. Señor Shlomo, sabemos que Shimon Peres fue un duro opositor del actual presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien ha contradecido por su sesgo autoritario. Y él tuvo una frase que decía que si dejamos de ser democráticos, dejamos de ser judíos, ¿no? Refiriéndose a él. Yo le quería preguntar si usted cree que Shimon Peres fue fue un promotor suficientemente hábil de la democracia en Israel. ¿Usted qué cree? Mire, Peres fue un político que ha tenido muchas partes obscuras en su comportamiento como político. Era un político con mayúsculas, pero también un político con muchísimas minúsculas. Era un político que acumulaba poder, no siempre de la manera más elogiosa o más positiva. Era un manipulador, porque tenía el elemento de un manipulador político. Era enormemente egocéntrico, una persona que buscaba que le amaran a todas condiciones. Tenía muchísima vanidad. Era un hombre que era capaz de organizarse a sí mismo un cumpleaños internacional en su 90 aniversario y después decir que él no sabía nada, no que no se enteró, que era una sorpresa, pero que estaba muy involucrado en la organización. Mire, era humano. Yo sé que el Papa va a ir al entierro, pero este hombre no era un santo, era lo que los seres humanos somos. Claro. Con todo, y además como político creo que dejó un legado muy negativo en la cultura política israelí, en la democracia política, en la democracia israelí, con una obsesión irresistible de siempre estar en el gobierno. Cuando perdía elecciones, cosa que ocurría frecuentemente porque no sabía ganar elecciones, cuando perdía porque era una figura no era muy aceptable públicamente Peres, ¿no? Después se creó esa imagen internacional que ahora le lleva a Obama a hacer declaraciones francamente disparatadas de que Shimon Peres cambió el rumbo de la historia. Pues no, yo no lo creo, francamente. Sí, estos momentos muchas veces son proclives al elogio exagerado. Sí, pero
pero no hay que hacer justicia al muerto también, no creo que el muerto quiere que le en fin, hay que ver las cosas en su complejidad. Como decía antes, era una persona clave, importantísima, un soñador que, a diferencia de muchos soñadores, sabía también ejecutar, tenía esa combinación. Pero como político era lo que es la política. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en otras partes. Era enormemente, como le decía, muy dado a ese egocentrismo que de alguna manera le hizo la figura tan difícil en la visión de los israelíes. Esa obsesión de entrar al gobierno cuando pierdes elecciones. Lo estamos viendo hoy. El Partido Laborista, con el actual líder, está haciendo lo mismo, intentando de entrar al gobierno con Netanyahu a toda costa para no estar fuera, pero sin conseguir nada bueno. Un partido tiene que saber estar en la oposición. La oposición es un servicio que hacemos a la democracia. Y para darle un ejemplo de un mal ejemplo que Pérez pudo dar a las nuevas generaciones en políticas, no hace muchos años él era líder del Partido Laborista y habían primarias para el liderazgo, y como ocurría frecuentemente con Pérez, las perdió, no sabía ganar elecciones, y ganó una joven promesa, una joven promesa que era de verdad algo fantástico para el país. Pues ¿cuál fue la reacción de Pérez? Abandonar el partido, incorporarse al partido de Sharon para recibir con Sharon un puesto. Ahora dígame si eso es grandeza. Eso no es grandeza. Bueno, pues o sea que lo único que quiero decir es que en la figura de este hombre había de todo. Había de todo. Cosas fantásticas, era un gigante político, sabía si Dimona viene de él, fue una contribución enorme, y lo que no cabe duda es que fue el artífice de la alianza con Francia, como un hombre muy joven, a 29, 30 años, ya empezaba a trabajar en la escena internacional y hizo cosas maravillosas, ¿no? Pero, en fin, todos somos luces y sombras. Así es. Ministro Ben-Ami, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a dibujar el perfil de Shimon Peres. Le deseo una feliz mañana, o no sé dónde esté. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Shlomo